Vale, pues vamos a ver en este vídeo algunas leyes lógicas importantes que usamos frecuentemente a la hora de demostrar cosas en matemáticas. Entonces, bueno, vamos a empezar con las leyes lógicas en las que solamente aparece una proposición. Entonces, bueno, si tenemos una única proposición P, ¿cuántas tablas de verdad podemos hacer con esa proposición? Pues podríamos hacer una contradicción, ¿no? Diciendo P y no P. Entonces nos saldría, por ejemplo, con esta de aquí, nos saldría una contradicción. Podríamos tener a la propia proposición P y tendríamos esta tabla de verdad. Podríamos tener a la negación y nos saldría esta tabla de verdad. Y podríamos tener, por ejemplo, una tautología. Haciendo, por ejemplo, P o no P, nos saldría la tautología. Entonces, si veis, todas las tablas de verdad que podemos formar con una única proposición P, pues están aquí y serían estas 4 tablas de verdad, ¿vale? Y ya todo el resto de proposiciones que formemos con una única proposición P, pues ya todas las demás pues tienen que coincidir con alguna de estas. Por ejemplo, no sé, si formo P o P implica no P o P, meto esto en unos corchetes y ahora hago un bicondicional sí, solo sí, no P y no P. Por ejemplo, puedo hacer esta proposición de aquí, gigantesca, con una única proposición conectada a través de varios conectores. Y al final, esto de aquí, no sé cuál de estas es, no sé cuál de estas 4 será, pero coincidirá con alguna de estas 4, ¿vale? Entonces, todas las proposiciones que podemos formar con una única proposición P, pues están aquí, metidas en una de estas 4, ¿vale? Bueno, entonces eso es lo que quería explicaros en este punto, con esta tabla. Y ahora, ¿qué leyes lógicas vamos a tener con una única proposición? Pues vamos a tener la de la doble negación, que nos dice que negar 2 veces una cosa equivale a no negarla, ¿vale? Eso es lo que nos dice la doble negación. Luego vamos a tener también unas leyes de identidad. Nos dice que P o P, pues es lo mismo que decir P. Si comparáis las tablas de verdad de estas dos proposiciones, pues vais a ver que coinciden esas tablas de verdad y por tanto son equivalentes. Por cierto, en el otro vídeo os puse la equivalencia de esta forma. Aquí nos la ponen con esto, con una flecha, ¿vale? Con una flecha doble, ¿no? Que apunta hacia los dos sentidos, ¿vale? Sería otra forma de expresarnos este condición. Le voy a borrar esto. Bien, pues tenemos que P o P es lo mismo que decir P. P y P, esta de aquí, equivale a P, son equivalentes. P implica P, es una tautología. Y P, sí, solo sí P, también es una tautología, ¿vale? Bueno, podéis comprobarlo tranquilamente comparando las tablas de ver. Ley del tercio excluso, bueno, un nombre un tanto rimbombante, pero bueno, simplemente nos dice que P o no P es una tautología. Esto lo vimos creo que en el vídeo pasado. Ya comparé, bueno, no, P o no P, no comparé, pero es fácil. Si hacemos P, hacemos no P, entonces aquí tendríamos 0, 1, aquí tendríamos 1, 0, entonces tendríamos que P o no P es 1, 1, ¿verdad? Entonces esto es una tautología. Entonces decir esto equivale a una tautología, ¿vale? A una proposición que es cierta siempre, ¿vale? Una tautología es una proposición que es cierta siempre, ¿vale? Entonces, ley de contradicción. Bueno, pues esto también creo que lo hicimos en el vídeo pasado. P y no P, pues es una contradicción porque todos los valores que toman su tabla de verdad son 0. O lo que es lo mismo, P y no P, pues es una proposición falsa. Siempre es una proposición falsa. Dicho de otro modo, P o se cumple P o bien se cumple su contrario, ¿vale? Para toda proposición P, o bien P es cierta o bien P es falsa. Y en la contradicción podríamos decir que para toda proposición P tenemos que P y no P, pues es una proposición falsa. O lo que es lo mismo, no se puede cumplir una proposición y al mismo tiempo la negación de esa proposición. Vale. Bueno, ahora vamos con leyes lógicas que podemos hacer con dos proposiciones. Entonces, bueno, si tenemos dos proposiciones P y Q, ¿cuántas tablas de verdad vamos a tener? Pues vamos a tener estas 16 tablas de verdad. Vamos a tener justamente 2 elevado a 4, que son 16, ¿no? Entonces, haciendo proposiciones con P y Q, conectando P y Q de la forma que nosotros queramos, le podríamos decir P y Q, meter esto en unos paréntesis, decir o no P implica Q. Por ejemplo, pues esta de aquí tiene que ser alguna de estas tablas de verdad. Entonces, todas las proposiciones que vamos a obtener a través de las proposiciones simples P y Q,
pues siempre van a ir a parar a alguna de estas tablas de verdad. Van a tener alguna de estas tablas de verdad. Vale, entonces las leyes que vamos a tener con dos proposiciones son las leyes de simplificación. Bueno, pues si tenemos P o la negación, pues eso es lo mismo que decir P, ¿eh? Si tenemos, perdón, la negación, la contradicción, si hacemos P o la contradicción, pues tenemos P. Tendríamos P, tendríamos aquí 1, 0 y aquí tendríamos la negación. Por cierto, esta ley de simplificación no tendría que estar aquí en leyes lógicas de dos proposiciones, sino que tendría que estar en las leyes lógicas de de una única proposición, porque solo aparece P, pero bueno, no pasa nada. Pequeño desliz, pero bueno, no ocurre nada. Entonces, si hacemos P, luego hacemos la negación, que solamente toma los valores 0, y ahora hacemos P o la contradicción, pues esto de aquí era falso únicamente cuando tanto P como la contradicción sean falsas. Entonces eso ocurre, bueno, si cerramos esta tabla de verdad, eso ocurre aquí, ¿no? En la segunda fila tenemos que P y la contradicción son falsas en esta segunda fila y por tanto aquí la tabla de verdad toma el valor 0, pero aquí toma el valor 1. Y si veis, estos valores coinciden con la tabla de verdad de P. Por tanto, esta proposición equivale a esta de aquí, ¿vale? Bueno, del mismo modo tenemos que P y la tautología equivale a P. Y la tautología implica P equivale también a P. Bueno, podéis verlo tranquilamente comparando las tablas de verdad. Vale, vamos a pasar ahora ya sí a leyes en las que aparecen dos proposiciones, leyes conmutativas. Bueno, pues simplemente que da igual el orden en el que escriban las proposiciones. P o Q es lo mismo que decir Q o P. P y Q equivale a Q y P. Y P si solo si Q equivale a Q si solo si P. Por cierto, esta ley conmutativa no se cumple en el condicional simple porque tenemos que P implica Q, no tiene la misma tabla de verdad, esto no se cumple, no tiene la misma tabla de verdad que Q implica P, ¿vale? Y por tanto, bueno, pues estas no, ahí no se cumple. La ley conmutativa en el condicional simple no se cumple. Vale, vamos a pasar ahora a las leyes de De Morgan. Aquí pone leyes del Morgan. Bueno, creo que está mal escrito eso, ¿vale? Entonces, bueno, dice la negación de una disyunción es la conjunción de negaciones y la negación de una conjunción es la disyunción de negaciones. Efectivamente, aquí lo tenemos, ¿no? En uno tenemos que la negación de la conjunción equivale a la negación de la disyunción equivale a la conjunción de las negaciones. Y la negación de la conjunción es equivalente a la disyunción de la negación, ¿vale? Entonces, bueno, leyes que aparecen bastante en las demostraciones, está también las leyes de De Morgan, y ahora vamos a ver las leyes del condicional, que también afectan a dos proposiciones. Tenemos que P implica Q equivale a decir no P o Q. Si comparáis las tablas de verdad de estas dos proposiciones, vais a ver que son la misma tabla de verdad, y por tanto son proposiciones equivalentes. Entonces, esta es la forma de convertir el condicional en una disyunción. De esta forma lo convertimos en una disyunción. Luego, si aplicamos la ley de la doble negación y ley de De Morgan, pues tendríamos que esto equivale a esto de aquí, ¿vale? Porque bueno, si hacemos la negación de no P o Q, bueno, pues por las leyes de De Morgan, esto equivale a decir doble negación de P, eso sería P, y no Q. Ya sabemos que la negación de la disyunción es la conjunción de las negaciones. Entonces, negamos no P y obtenemos P, conjunción con no Q. Aquí lo tengo. Por lo tanto, si veis, es lo mismo, ¿no? Ah, perdón, porque aquí lo que estoy negando es no P o Q. Vale. Ah, claro, efectivamente, perdón. Y ahora, entonces, si hacemos doble negación aquí, pues obtenemos no P y Q. Y ahora hacemos la negación aquí. Entonces tenemos negado P y no Q. Vale, sí, ahora es decir, lo que hemos hecho es negar esto de aquí. A través de las leyes de De Morgan sabemos que esto equivale a esto de aquí. Y ahora si lo volvemos a negar, vamos aquí abajo, obtenemos esta de aquí, porque la doble negación equivale a la proposición sin negar, ¿vale? Entonces tenemos esto de aquí, y claro, como he negado aquí, entonces también tengo que negar, ¿vale? Y me queda esto, vale, muy bien. Y bueno, también tenemos que P implica Q, equivale a decir que P, si solo si P y Q. Y también P implica Q, es lo mismo que decir Q, si solo si P o Q, ¿vale? Podéis comparar las tablas de verdad tranquilamente. Pero bueno, esto la verdad es que yo no lo he visto tanto, ¿vale? Esta aquí no las he usado tanto en las demostraciones, pero bueno, nos las ponen ahí, así que fenomenal, ahí las tenemos. Y ley del bicondicional, P si solo si Q, pues equivale a decir, esto ya lo vimos en el vídeo pasado, P implica Q y Q implica P, ¿vale? Si tenemos que P implica Q y además Q implica P, bueno, pues entonces obviamente tenemos que P se cumple si y solamente si Q se cumple. Vale, y ahora tenemos una bastante
bastante famosa, que es la ley de reducción al absurdo, que ya la hemos usado, seguramente que ya la habéis usado para demostrar que raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Y también la vamos a usar ahora para ver que existen infinitos números primos. Entonces, bueno, lo que dice la ley de reducción al absurdo es que si afirmamos que una proposición P es falsa y afirmar eso nos implica que otra proposición Q se cumple y también se cumple lo contrario, es decir, nos lleva a una contradicción, afirmar que P es falsa nos implica una contradicción porque esto es una contradicción, ¿verdad? Esto toma los valores 0 en su tabla de verdad. Entonces, podemos afirmar eso equivale a decir que P es verdadero. Por ejemplo, si tenemos aquí, queremos demostrar que raíz cuadrada de 2 es un número irracional, pues en la demostración que aparece en casi todas partes, lo que hacen es decir, bueno, pues vamos a pensar que raíz cuadrada de 2 no es un... Es decir, vamos a negar esto. Fijaros que tenemos que negar lo que queremos demostrar. Queremos demostrar una cosa, pues si vamos a hacerlo por reducción al absurdo, lo que hacemos es empezar negándolo. Entonces, queremos demostrar que el número raíz cuadrada de 2 es irracional, entonces lo que hacemos es empezar negando eso, es decir, raíz cuadrada de 2 no es un número irracional, pero si raíz cuadrada de 2 no es irracional, entonces raíz cuadrada de 2 tiene que ser un número racional y por tanto, raíz cuadrada de 2 se va a poder expresar como A entre B, donde A y B son números enteros, con B distinto de 0 y además podemos afirmar sin perder generalidad que A y B no tienen múltiplos comunes, es decir, que el máximo común divisor de A y B es igual a 1. Perdón, no es que no tienen divisores comunes, no múltiplos, perdón. Entonces, bueno, todo esto nace de suponer que raíz cuadrada de 2 es racional. Ahora, si a partir de esta afirmación vamos manipulando esta expresión de aquí, entonces elevamos aquí al cuadrado y nos sale que A al cuadrado entre B al cuadrado es igual a 2. Y bueno, multiplicando por B al cuadrado en ambos miembros, nos sale que A al cuadrado es igual a 2 por B al cuadrado. Y por tanto, tenemos que A es un número par. Bueno, y tenemos que el cuadrado de A es igual a un número par, entonces A tiene que ser un número par. Eso no lo demuestran aquí, pero bueno, nos lo creemos. Entonces, bueno, si A es un número par, A se va a poder expresar de la forma 2K. Ahora tenemos que A al cuadrado tiene que ser igual a 4K al cuadrado, pero A al cuadrado es igual a 2B al cuadrado, entonces tenemos que 4K al cuadrado tiene que ser igual a 2B al cuadrado. Y de aquí dividiendo entre 2 en ambos miembros de la igualdad, nos queda que B al cuadrado tiene que ser igual a 2K al cuadrado. Y por tanto, del mismo modo que hicimos antes, tenemos que B tiene que ser un número par. Pero claro, si A es un número par, donde lo teníamos, aquí A es un número par y además B es un número par, entonces tenemos que el máximo común divisor de A y B tiene que ser distinto de 1. Por lo menos tendría que ser 2, ¿vale? Porque tanto A como B son pares y por tanto el 2 divide a ambos números y por tanto el máximo común divisor de A y B tiene que ser mayor o igual que 2, ¿vale? Como esto es una contradicción, hemos llegado a afirmar que el máximo común divisor de A y B es igual a 1 y también hemos llegado a afirmar que el máximo común divisor de A y B es distinto de 1. Esto es una contradicción, fijaros, tenemos una proposición Q y además tenemos su negación. Esto sería Q y esto sería la negación de Q, ¿eh? Entonces, como afirmar que raíz cuadrada de 2 no es un número irracional nos lleva a esta contradicción de aquí, entonces eso equivale a decir que raíz cuadrada de 2 sí es un número irracional, ¿vale? Y ya estaría demostrada la irracionalidad de raíz cuadrada de 2. Entonces, bueno, voy a borrar estas cositas. Vale, del mismo modo se demuestra que existen infinitos números primos. Lo que queremos demostrar que hay infinitos números primos, ¿vale? Queremos demostrar esto y empezamos, por tanto, negando esto. Es decir, decimos, venga, pues vamos a decir que hay un número finito de números primos, ¿vale? Como hay un número finito de números primos, pues podemos suponer que desde P1 hasta un cierto P sub n son todos los números primos que existen, pero entonces lo que hacemos es formar un número R que va a ser el producto de todos los números primos que existen más la unidad, ¿vale? De los finitos números primos que existen más la unidad. Pero entonces tenemos que R es distinto de cada uno de los números primos anteriores, entonces R no es un número primo. Bueno, dice R es distinto de cada uno de los números primos anteriores. Entonces R no es un número primo. Claro,
R es distinto, claro. Tenemos que R no es P1, ni P2, ni P3, porque es el producto de todos estos números primos más la unidad. Entonces, R es distinto, ¿vale? De todos esos números primos. Dice, pero R además no es divisible por ninguno de los números primos. Efectivamente, si yo divido R entre P1, me sale como resto 1. Si divido R entre P2, me sale resto 1. Si divido R entre cualquiera de los números primos que existen, hasta el último primo P sub n, me sale resto 1. Por tanto, R no es divisible por ninguno de estos números primos. Entonces, si R es un número mayor que 1, porque obviamente esto es mayor que 1, y no es divisible por ningún número primo, entonces R tiene que ser un número primo. Pero entonces hemos encontrado un número primo que no estaba en la lista. Hemos visto que R es distinto de todos estos números primos y R además es primo. Por tanto, tenemos ya la negación, la contradicción. Tenemos que estos son todos los números primos que hay, pero además hemos encontrado otro más. Es decir, que estos no son todos los primos que hay. Por tanto, como estamos ya ante una afirmación y su contradicción, ¿vale? Y su negación, perdón, entonces hemos llegado a una contradicción y por tanto ya hemos demostrado que existen infinitos números primos, ¿vale? Entonces, en estas demostraciones salen muchísimo, las demostraciones por reducción al absurdo, y bueno, lo que hacen es eso, partimos negando lo que queremos demostrar, y si a través de una serie de deducciones lógicas llegamos a una afirmación y su contradicción, entonces podemos asegurar que lo que queríamos demostrar es cierto, ¿vale? Es decir, ya habremos demostrado lo que queríamos demostrar. Vale. Bueno, ahora tenemos leyes de transposición. Bueno, pues P implica Q. Esto ya vimos que era lo mismo que decir no Q implica no P. De hecho, esto era el contrarrecíproco, ¿verdad? Ya vimos que un condicional era equivalente a su contrarrecíproco. Y P si solo es el Q, pues obviamente es equivalente a no P si solo sí no Q, ¿vale? Entonces, bueno, ahora tenemos leyes lógicas con 3 proposiciones. Bueno, el número de proposiciones que vamos a obtener diferentes a través de conectar 3 proposiciones simples P, Q y R, pues es justamente 2 elevado a 8, ¿vale? Y entonces, bueno, pues tendríamos 64, ¿no? Perdón, no serían 64, 2 elevado a 8 serían 256, ¿vale? Tendríamos 256 proposiciones diferentes que podríamos hacer con P, Q y R, es decir, 2 elevado a 2 elevado al número de proposiciones que tenemos, que es 3. Fijaros, aquí podemos formar 256 proposiciones. Esto sería con P, Q y R, con 3 proposiciones. Con 2 proposiciones teníamos 2 elevado a 2, es decir, 2 elevado a 4, 16 proposiciones con 2 proposiciones. Y con una única proposición teníamos 2 elevado a 2, que es igual a 4, ¿no? Proposiciones, con una única. Entonces, con 4 proposiciones, con 4 proposiciones simples, ¿cuántas proposiciones o tablas de verdad podemos tener? Pues sería 2 elevado a 2 elevado a 4, es decir, 2 elevado a 16, que bueno, pues no sé cuánto da, pero son ya muchísimas proposiciones, ¿vale? Esto pues crece exponencial, ¿no? Entonces, bueno, con 3 proposiciones tenemos estas leyes, tenemos las leyes asociativas, que bueno, básicamente nos dice que nos da igual el orden en el que vayamos operando una serie de disyunciones. Tenemos P disyunción Q entre paréntesis y después de disyunción R. Pues eso es lo mismo, equivale a decir P disyunción paréntesis Q disyunción R. Por tanto, como es lo mismo, lo que hacemos es, en la práctica, pues ahorrarnos este paréntesis. Escribimos P o Q o R, perdón, o R, ¿vale? Y de esta forma pues no tenemos que estar escribiendo paréntesis innecesariamente. Lo mismo pasa con la conjunción y lo mismo pasa con el bicondicional. Con el condicional no, tenemos que P implica Q y esto implica R. Esto no equivale a P implica Q implica R. Podéis comparar las tablas de verdad, pero no es lo mismo, ¿vale? Es decir, esta ley asociativa se cumple en la disyunción, en la conjunción y en el bicondicional, pero en el condicional simple no. Leyes distributivas, P o Q y R, bueno, pues hacemos la distribución, sería P o Q, conjunción P o R. Aquí lo tenemos. Equivale a decir esto de aquí. Lo mismo pasa con la conjunción. P conjunción Q disyunción R, pues sería paréntesis P conjunción Q, cierro paréntesis, disyunción y otra vez paréntesis P conjunción R. Y bueno, con el condicional ahora sí tenemos esta distributividad. Tenemos que P implica Q o R, pues sería P implica Q o P implica R. Y P implica Q y R, pues sería P implica Q y P implica R, ¿vale? Podéis tranquilamente pues ir, es más, os recomiendo que vayáis comparando para ir trabajando las tablas de barra
de verdad que vayáis comprobando estas equivalencias. Vale, ahora leyes lógicas condicionales. Vale, ahora fijaros que ya no tenemos una equivalencia, sino que tenemos una implicación. Bueno, esto lo que quiere decir no es que esta y esta de aquí tengan la misma tabla de verdad. Lo que quiere decir es que si yo hago esta implicación, ¿vale? Si yo hago la tabla de verdad de toda esta proposición, obtengo una tautología. Mirad, vamos a hacerlo. Teníamos P, Q, ahora tenemos P y Q, y ahora tenemos que hacer P y Q implica P, ¿vale? Entonces aquí tendríamos 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. P y Q pues solamente es cierto cuando P y Q son ciertos al mismo tiempo, entonces aquí tendríamos, 0, 0, 0, 1. Y ahora si hacemos P y Q implica P, pues esto solamente es falso cuando esto es cierto y esto es falso. Pero claro, tenemos que en las tres primeras filas, mira, voy a cerrar la tabla para que se vea un poquito mejor. Como decía, en las tres primeras filas tenemos que el antecedente, P y Q, por cierto, no lo dije, a esta parte de que está a la izquierda del condicional se le llama antecedente o hipótesis, y a la parte que está a la derecha se le llama consecuente o tesis. Bueno, pues como tenemos aquí que el antecedente toma 0 en las tres primeras filas, pues aquí tenemos 1, 1 y 1, ya que esto de aquí solamente es falso cuando el antecedente es cierto y el consecuente es falso. Aquí en la cuarta fila tenemos que el antecedente es cierto, pero tenemos que el consecuente también es cierto. Entonces tendríamos esto. Incluso también tenemos que P y Q también cumple la ley de simplificación condicional con Q, ¿vale? Bueno, una forma fácil de interpretar esto de aquí, pues es, oye, si yo sé que una proposición es cierta y otra proposición Q es cierta, entonces yo puedo asegurar que, por ejemplo, P es cierta, ¿vale? Si yo sé que las dos son ciertas, entonces P por separado también es cierta. Y lo mismo pasaría con Q. Yo puedo borrar aquí P y puedo poner Q, ¿vale? Incluso podría poner P y Q también. Pero bueno, en este caso tendríamos un doble condicional, ¿vale? Porque tendríamos una equivalencia porque las dos tienen el mismo valor, ¿no? De verdad, ¿no? Tienen la misma tabla de verdad. Bueno, del mismo modo tenemos que P implica P o Q. Bueno, porque del mismo modo, si hacemos esta tabla de verdad, la tabla de verdad de esta proposición, vais a ver que es una tautología. Y del mismo modo, si sabemos que una proposición P es cierta, entonces sabemos que esa proposición o otra proposición Q diferente son ciertas, ¿no? Entonces, o bien P o Q es cierto, porque ya sabemos que P es cierto, entonces esto se cumple. Como P es cierto, pues ya sabemos que esta de aquí se cumple, porque esta se cumple simplemente con que al menos una de las dos se cumpla, ¿vale? Entonces, bueno, si hacéis esta tabla de verdad, pues os va a salir una tautología. Por tanto, ponemos esta implicación de aquí, la ponemos con una flecha doble, ¿vale? De esta forma. Luego tenemos leyes de inferencia, nos dice que no Q y P o Q implican Q. A ver, si sabemos que una proposición es falsa y además sabemos que ocurre esa proposición P que sabemos que es falsa o una proposición Q, entonces lo que tiene que ser cierto es Q, porque P es falso, ¿vale? Sabemos que P o Q es verdadero, pero también sabemos que P es falso, por tanto podemos deducir de ahí que Q es la proposición verdadera. Entre estas dos proposiciones, una de ellas sabemos que es cierta, pero sabemos que esta es falsa, pues entonces la que es cierta tiene que ser Q, ¿vale? Y del mismo modo, si tenemos dos proposiciones, no P o no Q, ¿vale? Tenemos esta proposición, sabemos que al menos una de ellas es falsa, pero también sabemos que P es verdadera, entonces la que es falsa es esta de aquí, entonces ocurre no Q. Y del mismo modo, si hacemos las tablas de verdad de estas proposiciones, vais a ver que son tautologías. Luego tenemos leyes de inferencia, no P y P o Q implican Q, y P y no P o no Q implican no Q, perdón. Bueno, de hecho, esto es lo mismo que lo de arriba, perdón, que esto está duplicado. Vale. Y bueno, luego tenemos ya, para acabar, las leyes de Polendo-Pollens y Toledo-Tollens. Bueno, tenemos P implica Q y P, entonces esto nos dice que Q es cierto. Bueno, si P implica Q y además P es cierto, entonces Q tiene que ser cierto. Ya que recordar, es suficiente en esta implicación, es suficiente afirmar que P es cierto para poder asegurar que Q es cierto. Y en la ley de modus tollendo-tollens, pues tenemos que P implica Q y no Q, entonces eso nos implica no P. A ver, si cuando ocurre P tiene que ocurrir Q y además, es decir, cuando ocurre P, recordad que en esta condición nos está diciendo que si
P es cierto, necesariamente Q es cierto. Q sería la condición necesaria aquí, ¿no? La proposición necesaria es Q y la suficiente es P. Entonces si P es cierto, necesariamente, perdón, si Q ocurre, necesariamente P tiene que ocurrir. Pero sabemos que Q es falso, por tanto, eso implica que P tiene que ser falso. Vale, entonces estas dos leyes también son importantes, tanto la de ponendo ponen como tolendo tolens, y la otra también súper importante es la de reducción al absurdo, que esa sale bastante al principio. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo y ya nos vemos en el siguiente. Un saludo, hasta luego.